El despertar espiritual profundo es una auténtica bendición que solamente pueden acceder un porcentaje muy pequeño de personas de la sociedad. Pero tengo una buena noticia para ti. Si tú estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Es porque tú estás preparado para ese despertar espiritual. Pero es súper importante que se entiendan una serie de cosas. El despertar espiritual profundo te trae auténticas bendiciones, pero también trae ajustes en nuestra vida. Ajustes tanto a nivel físico, como a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel espiritual y también a nivel social. Así que estate súper atento porque te voy a hablar de los 17 síntomas claros del despertar espiritual y te va a sorprender. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Hoy un tema muy interesante sobre los 17 síntomas claros del despertar espiritual y varios de ellos te van a sorprender, algunos de manera más grata y otros de manera menos grata, pero es súper importante que los tengas todo en cuenta. Bueno, estamos en vivo 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Ma. Sabes que emitimos de lunes a viernes, 8 de la mañana en directo, en el Facebook de Javier Ma, y a las 8 de la tarde lo subimos como estreno en YouTube. Por lo tanto, bueno, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Habéis entrado muchísima gente nueva en esta última convocatoria. Nos estáis preguntando, las plazas las tenemos agotadas. ¿Sí? En esta convocatoria ya no puede entrar nadie más, pero te invito a que pidas información en el primer comentario fijado para que sepas y puedas asegurar tu sitio para la siguiente convocatoria. Así que bueno, voy a saludar a los que estáis ahí en vivo. Buenos días, Katia, Katiuska. Buenos días, Alicia Martín, soy Reiki en tu vida y en el máster de Col del de Málaga. María José, buenos días. Katia, Launa, en México, en Más Salgado, excelente día. Rosalía, soy Reiki en tu vida, buenos días. Del de Madrid. María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Perfecto, bueno, dejarme ahí los comentarios, que sabes que luego me quedo siempre un rato a interactuar con vosotros, así que si tanto estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame, soy Reiki en tu vida. Bueno, el camino de despertar espiritual, te decía en la introducción, es un camino de auténticas bendiciones, ¿sí? No hay absolutamente ninguna duda. Una persona despierta espiritualmente puede llegar a niveles más grandes de paz, a niveles más grandes de realización personal, a niveles más grandes de conexión con todo, de conexión con uno mismo, de conexión con el planeta, con su propósito, con los demás. Esa es la realidad. Es una auténtica bendición. Ahora bien, también tenemos que saber, algunos todavía a lo mejor no habréis experimentado porque a lo mejor no habéis profundizado lo suficiente y otras personas sí habéis experimentado, que dentro del despertar espiritual hay ajustes en nosotros. Pero es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque necesitamos un cambio de vibración. Es decir, si yo estoy en una vibración concreta, te voy a poner mi ejemplo concreto, cuando yo, antes de entrar de lleno en el profundo trabajo interior y de despertar espiritual, estaba en una vibración concreta. Esa vibración concreta me servía para estar dormido espiritualmente, pero esa vibración concreta no me servía para estar despierto espiritualmente. Entonces, esa vibración concreta para despertar espiritualmente no sucede como por arte de magia, sucede con ajustes dentro de ti. Es decir, no podemos, sabemos que la energía no se destruye, simplemente cambia. Pero para que haya un cambio a nivel exterior en nuestra vida, tiene que haber unos cambios a nivel interior. Es decir, para que pueda
conectar con todo ese bonito que te he dicho, de profunda paz interior, de conexión con los demás, de conexión con la tierra, de conexión con el universo, de conexión con tu propósito. ¿Sí? Para que tú puedas conectar con todo eso, se necesitan ajustes dentro de uno mismo. Y efectivamente, en esos ajustes, a veces son ajustes físicos, a veces son ajustes mentales, a veces son ajustes emocionales, ajustes sociales. Son principalmente de estas 5 cosas que te estoy diciendo de las que vamos a ver hoy. Físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Dime si queda claro que para que haya un despertar espiritual profundo, es decir, y para mí el despertar espiritual profundo no es ver lucecitas de colores, ¿eh? Sabes que yo siempre te digo lo mismo, igual que Carl Jung decía, no te vas a iluminar viendo luces de colores, sino te vas a iluminar viendo tus sombras. Bueno, pues esas sombras son parte de los ajustes. Entonces, para mí el despertar espiritual, ¿a dónde te lleva? Te lleva al camino que te he dicho, de paz, de amor, de realización del ser, de conexión, pero en el tránsito a ese camino vamos ajustando cosas y cuando ajustamos esas cosas pueden haber momentos muy agradables y también pueden haber momentos desagradables. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia en que yo pueda transitar por esos momentos agradables o por esos momentos no tan agradables de una manera o de otra? Va a depender la conciencia que le ponga, la aceptación y el amor que le ponga, es decir, con la intención que yo vaya por ese camino. Muy bien, entonces, esto también, ahora quiero hacer en esta previa, te quiero hacer entender una cosa también muy clara. Buenas tardes, Maika del de Jaén, Alicia Martín se entiende, Mari Moreda, buenos días, soy Reiki en tu vida desde Bayona, Galicia, Adela Nieto, del de Madrid, Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida, Mónica Leticia, Mariluz, Antonia Arroyo, soy Reiki en tu vida, del de Córdoba, Rosalena, del de Chile, Madrugada, Jordi, del de Tarragona. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? También a los que estáis fuera de España y algunas personas me decís, es que yo me pongo el despertador para escuchar el podcast, o sea que súper contento. Bueno, entonces, quiero que se entienda una cosa también, porque vamos a hablar de 17 síntomas. Esto es un poco como el del chiste, ¿verdad? ¿Qué quieres primero, la buena o la mala noticia, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga primero, lo agradable o lo desagradable? Fíjate que yo no hablo de bueno ni de malo, te lo digo como un chiste, pero yo hablo de más agradable o menos agradable, o de agradable y desagradable. Entonces, primero te voy a hablar de cosas que no son tan agradables en ese camino de despertar espiritual y luego iremos entrando un poquito en las más agradables. Pero primero de todo, tenemos que entender una cosa, que hay gente que está dentro del mundo espiritual, incluso gente que lleva muchos años, que tiene un concepto de que o transmite o hace entender que el camino de despertar espiritual es un vía crucis. Y ya te digo yo que no es un vía crucis para nada. Es un camino maravilloso. Con sus dificultades, sí, pero ¿qué diferencia hay entre que el camino, y esto es súper importante que se entienda, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre que el camino de despertar espiritual sean cosas desagradables que simplemente tienes que transitar a veces para llegar a tu verdadera esencia o que se conviertan en un vía crucis? La diferencia está en cómo tú lo abordas. Si pones aceptación o no pones aceptación. Te pongo un ejemplo muy claro para que se entienda. Imagínate una persona que se está trabajando energéticamente y en ese trabajo energético, para sanar cosas que tiene que sanar dentro, empiezan a salir emociones a lo mejor del pasado que las rescata ahora porque las tiene que sanar y tienen que salir hacia afuera. Hay algunas que tienen que salir, otras que no. Entonces hay dos maneras diferentes de abordar eso. Desde una manera en la que yo me esté diciendo, wow, pues vaya, ahora encima que me estoy trabajando bien, encima ahora me encuentro peor y me sale esta emoción y esto no es justo y que estaré haciendo mal, ¿sí? Si tú agarras esa dinámica, lo vas a convertir como un vía crucis, este camino de despertar espiritual. En cambio, y eso intento yo transmitirlo muchísimo a los alumnos, lo que pasa es que cuando uno luego se ve en la situación, no se acuerda de esto que le estoy diciendo, por eso lo repito tantas veces. Pero tú puedes abordarlo desde ese lugar, en cambio, puedes abordarlo desde el lugar de decir, vale, pues sí, ahora se me están removiendo unas cosas de dentro,
¿Es agradable esto que se me está removiendo? No, es desagradable, claro que sí, pero sé que es importante que me suceda y si me está sucediendo es por algo, y más cuando me estoy trabajando ahora, porque después del desafío está la bendición y necesito purificarme lo suficiente para elevar la vibración. Fíjate, visto desde dos maneras diferentes. Para las dos personas van a ser desagradables, ¿eh? Porque cuando algo es desagradable. Pero una persona lo va a convertir en un vía crucis y el otro lo va a convertir como una señal que te está llevando al crecimiento. Y esto depende de uno, insisto, depende de uno. Y todos en un momento determinado, porque yo he pasado por crisis de sanación y paso, y el otro día hablaba con una alumna que había pasado o estaba pasando por una crisis de sanación e incluso tenía como un poco de crisis espiritual, ¿no? De decir, wow, pues no sé si lo estoy haciendo bien o si no, o si esto sirve o no sirve. Y le dije, hasta la Madre Teresa de Calcuta, en los últimos días antes de fallecer, en los últimos años de su vida, bueno, días o meses o años, tuvo una crisis de identidad fuerte y una crisis de fe fuerte también. Es decir, que nadie se libra de eso. Lo que diferencia a unas personas de otras, lo que diferencia a la grandeza de la mediocridad, es que uno transita por eso, sigue y lo trasciende y lo supera. Esa es la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Y yo le dije a mi alumna, si te estás formando conmigo, apuesto porque no eres mediocre, sino que quieres ir a esa grandeza. Por lo tanto, si quieres ir a esa grandeza, cuanto antes aceptes y dejes de lloriquear, muchísimo mejor, ¿sí? Porque el lloriquear en esa situación, ¿qué nos hace? Que eso se alargue en el tiempo y se repita más porque te estás enfocando en eso. En cambio, si te enfocas en la bendición de purificarte, va a suceder mucho más rápido y mucho más agradable el proceso, ¿sí? ¿Me seguís en esto? Buenos días, Rosa. Buenos días, Ana Belén, desde Zaragoza. Pues venga, vamos a los 17 síntomas. Primero vamos a entrar en los físicos y como te digo, vamos a entrar por los menos agradables y vamos a ir avanzando por también algunos más agradables. Esto también quiero enfatizar esto y fíjate que yo cuando digo que algo es importante, te pongo delante. Esto es muy importante y a lo mejor en un podcast te lo puedo decir 5 veces. Si te lo digo 5 veces es porque las 5 cosas que te voy a decir es muy importante. Esto que te digo ahora es muy importante en mayúsculas. Que yo hable de posibles síntomas no quiere decir que sí o sí tengan que ocurrir, ¿sí? Porque luego hay gente que se sugestiona y dice, vale, pues yo en el camino de despertar espiritual me va a suceder esto o lo otro, o tiene que suceder esto o tiene que suceder... No, no, no. Yo no te estoy diciendo que te vaya a suceder eso. Yo te estoy diciendo de posibles síntomas, ¿con qué objetivo? Con que si alguien está en el proceso y se encuentra con algo de esto, no lo encuentre como algo negativo, no lo encuentre como algo malo, no lo encuentre como un defecto suyo que no está haciendo las cosas bien o que eso no sirve para él, que lo tome como que es una señal de que justamente está despertando, ¿sí? Entonces, esto es importante que se entienda, porque luego hay gente que dice, no, es que si te despiertas espiritualmente te va a ocurrir esto, esto y lo otro. Eso no es cierto. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho que son posibles síntomas en el camino de despertar espiritual. Posibles, ¿sí? Pues venga, vamos al primero de todos. Voy a ir, como te digo, voy a hablarte de 4 físicos, luego algunos mentales, algunos emocionales, algunos espirituales y algunos de relaciones sociales. Muy bien. En relación al dormir y al descansar por la noche, pueden haber cambios de hábitos en el sueño. Y cambios de hábitos pueden haber de muchas maneras diferentes, ¿eh? Hay personas que a lo mejor, por lo que sea, pues empiezan a dormir mucho más profundo. Yo he tenido alumnos que uno de los síntomas han sido que han empezado a dormir mucho más profundo. Hay otras personas que hay veces que se le desajustan un poco los ritmos de sueño. ¿Por qué? Porque se están ajustando cosas. Incluso algunas veces lo hablamos, ¿no? Incluso he hecho algún vídeo que es qué señales o qué quiere decir si te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana. Es decir, que
Algunas veces puede ser también de ese despertar espiritual, ese es un síntoma, en los patrones de sueño. ¿Sí? Y en los patrones de sueño pueden ser o bien para dormir mucho más profundo o bien para no dormir tan profundo. ¿Por qué? Porque se están ajustando cosas. Tenemos que tener en cuenta que un momento muy bueno para la sanación es cuando dormimos. ¿Por qué? Porque en el día a día estamos muy pendientes de nuestra mente consciente y de los estímulos externos. Entonces, nuestra capacidad de autosanación y nuestro subconsciente no está tan por el proceso. ¿Por qué? Porque lo estamos entreteniendo. En cambio, cuando nos vamos a dormir por la noche, desconectamos en gran parte la mente consciente y el subconsciente y a los estímulos externos y el subconsciente puede empezar a hacer trabajos a nivel interior. Por eso yo siempre recomiendo muchísimo. Hay personas que alguna vez me han dicho, es que yo me duermo con la radio encendida. Por favor, no dormáis con aparatos encendidos. ¿Por qué? Porque estás impidiendo ese proceso de sanación profunda. Porque parte de tu mente va a estar conectado a lo que suena en la radio. Si quieres, como mucho, y yo tampoco salgo, yo te recomiendo que por la noche te vayas a dormir. Pero si quieres como mucho mensajes subliminales de empoderamiento, aún, pero que ni siquiera se escuchen, que sean subliminales, aún podrían estar bien. Pero tendría que tener una razón muy justificada. Yo recomiendo que uno por la noche se vaya a dormir y se ponga a dormir. Y si duerme más profundo, duerme menos profundo, más perfecto. Si duerme menos profundo, duerme menos. Si tarda más en dormir, se tarda más. Si tarda menos, tarda menos. Pero evitar los aparatos electrónicos en los últimos minutos y más aún mientras uno está durmiendo. Muy bien. Dime si a ti en tu caso te ha sucedido lo del cambio en los patrones de sueño. Luego también, a lo mejor hay gente que lleva muchos años durmiendo mal y tiene patrones y tiene hábitos de dormir malos y no tiene que ver con el despertar espiritual, ¿eh? Es decir, que hay muchas veces que toda la responsabilidad se la ponemos también al despertar espiritual y no tiene por qué ser eso. Si una persona lleva 20 años durmiendo regular o durmiendo mal, pues no es del proceso de despertar, es porque tiene unos hábitos de sueño que no son correctos. Por eso yo siempre digo, hábitos de sueño correctos y aun cuando si tienes hábitos de sueños correctos, esos patrones de sueño se te han movido, es que es señal clara de eso. Por eso que uno tiene que tener, yo te puedo dar aquí mucha información, pero luego tenemos que utilizar el sentido común. Si uno tiene hábitos nocivos de sueño, y eso ya he hablado mucho de ello, no voy a hablar aquí porque no es el objetivo del día de hoy, pero de irse a dormir muy tarde, de irse a dormir con mucha luz, con las pantallas de los celulares en la cama, etc., etc., de comer, de cenar muy tarde, todo lo que ya os he comentado muchas veces, si uno tiene hábitos de sueño no buenos, pues lo primero que tiene que hacer es cambiar los hábitos. Yo te estoy diciendo cuando uno tiene los patrones de sueño cambiados, no por los hábitos, sino aun teniendo buenos hábitos que esos patrones cambien, entonces sí que es una señal clara del despertar espiritual, porque no me sirve nada tener, y esto lo digo muy claro, para no dejar que vuestra mente egoica os confunda. Si alguien tiene los patrones de sueño cambiados porque no tiene buenos hábitos de sueño, que no le eche las culpas al despertar espiritual. Primero que vaya a corregir sus hábitos de sueño. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Vamos al 2. También físico. Rosalía dice cambios en el sueño, exacto. Antonia Arroyo me ha sucedido, María José me ha sucedido. Sí, hay algunas veces que también se representa, por ejemplo, con muchos sueños, ¿eh? Con sueños extraños que de repente no soñaban nada y ahora empiezas a soñar mucho. Es decir, que por eso que no a todo el mundo le tiene que suceder de una manera igual. Por eso yo te lo hablo así a nivel concreto, pero luego te digo que tienes que generalizar porque puede ser de muchas maneras diferentes el cambio de patrones de sueño. Con el ejemplo que te digo ahora, pues antes no soñaba, ahora tengo sueños muy extraños. Normalmente todo esto, todo lo que os estoy diciendo ahora y todo lo que os digo, que es a veces un poquito menos agradable y que es parte del proceso, suele ser algo que si lo aceptas suele pasar relativamente rápido. Normalmente cuando se alarga más en el tiempo es porque nos enganchamos a esa emoción, ¿sí? Esto es muy importante que quede claro también. Cuando hay una crisis de sanación,
y con diferentes síntomas o con alguno de los síntomas que te estoy diciendo, generalmente si son por eso, otra cosa es que sea por otras cosas, pero si es por el despertar espiritual, suele pasar bastante rápido. Y cuando te digo bastante rápido, entiéndeme, bastante rápido dependiendo del proceso de cada cual. Pueden ser semanas o algunas personas como mucho meses. Pero esa crisis, digamos, o esos síntomas no tendrían que durar mucho más de eso, incluso a veces días. Pero a quien le dura más tiempo, generalmente es porque se engancha en esa emoción. Se engancha en eso y le está dando muchas vueltas a ese tema. Entonces se engancha de ahí y por pura ley de atracción atrae más de eso. ¿Sí? Si tú estás hablando todo el día de eso y te lo dices 50.000 veces y lo comentas con uno y con otros y con otros, y tú, si me ves de esto no hablo cada día. Hablo hoy porque tengo que informar de esto, pero luego no voy a estar hablando cada día de ello. ¿Por qué? Porque si uno está hablando cada día de ello, eso lo que hacemos es prestarle más atención. Y si le prestamos más atención, ¿qué hacemos? Pues que le estamos dando fuerza. Y si le damos fuerza, ¿qué hacemos? Que dure más tiempo. ¿Sí? Muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender. Juan y Gutiérrez dice, a mí me pasa con los sueños extraños, ¿ves? Eso es un cambio de patrón de sueño también. Buenos días, El Vilgaray, soy Reiki en tu vida. Es más salgado, mi calidad de sueño es mejor cada día. Perfecto, esa es la intención. Muy bien, pues venga, vamos a el 2. Sensibilidad a la luz, ruidos o aromas. Un aumento a la sensibilidad. Dime si te ha ocurrido eso de alguna de estas tres cosas. De tener más sensibilidad a la luz, a los ruidos o a los aromas. Incluso a los químicos también. Entonces, esto también es un síntoma, pero fijaros aquí os voy a repetir otra vez lo que he repetido al principio porque es súper importante. Tú vas a transitar por eso de una manera más plácida o de una manera donde eso no se haga una bola grande, siempre y cuando lo aceptes como parte del proceso y no lo exageres tú mismo. Porque nuestra mente exagera las cosas. ¿Sí entendemos eso? Nuestra mente tiene la tendencia a amplificar y a exagerar. Es decir, si yo, por ejemplo, imagínate, yo lo sentí mucho yo ya, por ejemplo, ya era muy sensible a la luz y a los aromas. Ya era muy sensible, pero no era tan sensible a los ruidos. Entonces, cuando empecé el camino de despertar espiritual, me empecé a volver mucho más sensible con los ruidos, hasta el punto de escuchar ruidos que generalmente no se escuchan. Y al principio le empecé a dar mucha importancia en eso. ¿Y qué hacía? Que si no vas con cuidado te amarga la vida. ¿Por qué? Porque al final te puede llegar a molestar todo, el ruido de allí, el ruido de allá, ¿sí? Entonces uno tiene que transitarlo con amor y con aceptación y sin exagerarlo, porque nuestra mente tiende a exagerarlo, a hacerlo todo mucho más grande. Es decir, a que sea mucho más grave, ¿no? Si uno se vuelve, pues yo que sé, un poquito más sensible a la luz, pues ahora resulta que ya no puede salir a tomar el sol porque si no le va a perjudicar. No tenemos que llegar a ese extremo porque entonces, en lugar de crecer, que es lo que nos tiene que llevar el despertar espiritual, nos va a llevar a limitarnos. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, pues en ciertos momentos reducir un poco lo que uno pueda, pero lo que esté en las manos de uno, ¿sí? ¿Qué está en las manos de uno? Pues si efectivamente uno tiene la posibilidad de pasar sus días o sus meses o sus semanas en un lugar donde haya menos ruido y más tranquilo, porque sabe que eso le va a hacer estar mucho mejor y a lo mejor otras personas no lo notan tanto. Pero tú en este caso sí, pues tienes que crear las condiciones para que eso pueda suceder también, ¿no? Incluso, a ver, si hay momentos en que la sensibilidad a la luz molesta demasiado, pues gafas de sol y tampoco hacemos un grano muy grande de todo ello, porque esa sensibilidad es una de las cosas que puede ocurrir, pero que luego nos adaptamos. Si no hacemos eso demasiado grande, es decir, si no lo exageramos a través del filtro de nuestra mente, sucede que luego te vas acomodando y ya no te resulta para nada molesto. Al principio te puede resultar molesto, pero si no lo exageras, tu mente se acostumbra y ya te deja de resultar molesto. Luego, obviamente, tú puedes tener tus preferencias, ¿no? Y decir, oye, pues mira, como yo soy muy sensible a los aromas, pues prefiero un aroma que sea natural a un aroma químico. Oye, pues perfecto, esa es una decisión y bien hecho está. Pero no porque el aroma químico tenga que ser tampoco algo malo,
porque si te vas a ese extremo, posiblemente entonces vas a tener un problema tarde o temprano. Muy bien, venga, seguimos. Ana Belén, a mí ahora los ruidos y las aglomeraciones. Maricruz González, buenos días desde México. Mónica Leticia, si yo era sensible a los ruidos y olores, ahora mucho más. Muy bien, venga, que esto como todo en la vida siempre sabemos que tiene su lado mejor y su lado no tan bueno, ¿sí? Si uno es muy sensible a los olores, ¿qué sucede? Que va a poder oler una fragancia de una flor y maravillarse con ella. Aun cuando ni haya visto la flor antes, ya estará oliendo la fragancia, pero también va a oler la caca antes. Es decir, y en eso que tenemos que hacer, pues aceptar. Como todo en la vida, siempre hay, vivimos en un mundo dual, donde hay las dos monedas de la misma cara, lo más agradable y lo menos agradable. Entonces, lo que no tiene sentido es que queramos una parte de la moneda, pero no queramos la otra. No, no, la vida trae las dos partes de la moneda, lo más agradable y lo menos desagradable. Venga, vamos al 3. Otro de los síntomas. Cambio en el apetito o en los patrones de alimentación. Eso también es algo que puede suceder. Cambio en el apetito o en los patrones de alimentación. Anótamelo ahí si a ti te ha sucedido. A mí, por ejemplo, a mí me sucedió de manera muy exagerada, muy exagerada, de un día para otro, prácticamente no querer comer nada de nada, cero de animal. Cero de animal. Hoy en día ya han pasado, desde que me sucedió, 13 años. Hoy no soy vegano, no soy 100% vegetariano, pero hubo una época de mi vida que sí que lo fui. Y no solamente porque obviamente pues uno también tiene conciencia y también le gusta ser compasivo con los animales, pero fue principalmente porque no me entraba, mi cuerpo no me lo pedía para absolutamente para nada. Es más, me empezó a dar hasta asco todo lo relacionado con el animal, ¿no? Bueno, pues eso en mi caso fue muy exagerado. Hay personas que se les mantiene un tiempo, hay personas que se les mantiene mucho más. Yo cuando pasaron unos cuantos años empecé a sentir que me apetecía o mi cuerpo me estaba pidiendo, mejor dicho, me estaba pidiendo huevos, me estaba pidiendo algo de proteína animal. Pero aquí uno tiene que dejar de lado, todo el mundo puede tener sus ideales y en relación a la parte más moral, pero luego uno tiene que saber escuchar su cuerpo también, ¿vale? Lo más antimoral que puedes hacer es no escuchar a tu cuerpo. Es de lo más antimoral que puedes hacer. Entonces, si tu cuerpo, por eso, más allá de los dogmas, porque a veces nos vamos a los extremos, intentamos dogmatizar y uno decirle al otro cómo tiene que comer. Yo me acuerdo cuando era 100% vegano, muchos alumnos me decían, pero entonces yo tengo que ser vegetariano, tengo que ser vegano. Para nada, tú tienes que ser lo que quieras ser, no lo que yo soy o lo que, o sea, porque yo lo que hago en mi vida no es porque alguien me lo pone impuesto, sino porque considero que en ese momento es lo mejor y la vida me lleva hacia ahí, hacia ese lugar. Entonces no tengo que someterme a que nadie me diga lo que tengo que comer o no, igual que tú. Estaría bien la cosa si alguien te dice lo que tienes que comer. ¿Qué libertad es esa? Tú vas a comer lo que quieras comer según lo que tu cuerpo te pida, según tu nivel de conciencia y según tú. Esa es la verdadera libertad espiritual. Yo recuerdo alguna vez a algún alumno que me dijo, Javier es que me han dicho que para subir a la maestría tengo que ser vegetariano o tengo que ser vegano. Sal corriendo de ese maestro que te intenta poner sus ideales. Sal corriendo. Otra cosa, perdón, es que a nivel energético demos información. Y a nivel, si alguien es especialista, ¿verdad? Porque si tampoco es especialista, pues a lo mejor no tiene por qué dar la información de lo que ha escuchado por ahí. Pero luego otra cosa es que demos información de que energéticamente, qué te puede dar una cosa y qué te puede dar otra. Nosotros eso lo hemos hecho. De hecho, en el manual del terapeuta Reiki profesional, que tenéis en Reiki en tu vida, cuando termináis el segundo nivel que os damos, tenéis allí información alimenticia energética hecha por profesionales, desde un punto de vista energético, no moral. O sea, ¿qué se sabe que energéticamente un alimento te puede dar y qué se sabe que energéticamente otro alimento te puede dar?
Ahora bien, eso es un patrón generalizado, pero luego cada uno está en un momento diferente y en un mundo totalmente diferente. Si tú me dices, Javier, una persona que comía mucha carne o comía mucho animal y ahora le han diagnosticado un cáncer, ¿le recomendarías ser 100% vegano? Si lo siente, durante un tiempo sí. ¿Para qué? Para cambiar ese patrón. Si tú has tenido una alimentación, que uno no enferma únicamente por la alimentación, ¿eh? Siempre yo te digo, y esto hay que tenerlo muy claro, igual que la salud, la enfermedad es multifactorial. El querer decir, no, es que uno ha enfermado porque ha comido mucha carne, o el otro no, el otro ha enfermado porque tenía una emoción reprimida y eso la ha enfermado. Eso es hacer un análisis muy superficial. Si alguien comprende bien cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funciona el espíritu, sabemos que todo es multifactorial. Pero en el ejemplo que te estaba poniendo, imagínate que a una persona le han diagnosticado un problema de salud importante y esa persona intuye que la alimentación que tenía, que a lo mejor era principalmente carnívora, o de proteína animal o de ultraprocesados, de lo que sea. A veces le echamos la culpa a la proteína animal y los ultraprocesados pueden ser peor. Entonces, o mucho ultraprocesado y comía muy mal, pues esa persona en ese momento de su vida, si él lo siente que ese es su camino, pues puede tener sentido que sea vegano y que se dedique a comer durante 3 meses únicamente batidos verdes. Puede tener sentido si está en su camino y en su proceso. Claro que puede tener sentido porque hay una rotura de patrón en relación a lo que estaba haciendo y, y cambia totalmente. En cambio, si tú me dices, mira, una persona quiere hacer una gran creación de lo que sea y quiere tener mucha fuerza interior y quiere tener mucho empoderamiento, lo mejor quizás es ser 100% vegano. Pues a lo mejor en ese caso no. ¿Sí? A lo mejor en ese caso no. Pero vuelvo a decir que lo que te digo igualmente es para que se tome conciencia y a nivel general. Luego cada uno tiene que leerse interiormente y considerar qué es lo mejor para él en ese momento. ¿Sí? Paloma dice cambio en el apetito. Sí, me da arcadas pensar en comer animal y antes comía bastante. Concienciación con... Muy bien. Seguimos. 5. No, sí, no, 4, 4. Seguimos con los físicos y ahora nos vamos a algunos mentales. Vamos a ver 4 o 5 más y el resto los vamos a dejar para no tener que correr, los vamos a dejar para el día de mañana, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos mentales y los emocionales, espirituales y sociales los vamos a dejar para mañana. Venga, 4. El último que vamos a ver a nivel físico. También en ocasiones, y recuerda y repito, insisto, que no tiene por qué sucederle esto a todo el mundo. Hay a personas que les pueden suceder una cosa y a personas que les puede suceder otras. A personas que no les puede suceder nada de esto. Y a personas que les puede suceder todo. Sí, esa es la realidad. Pero no tiene por qué suceder a todo el mundo, ¿no? También, por ejemplo, dolores de cabeza, articulares o musculares sin causa aparente. Es decir, sin que haya una causa médica aparente. Eso también puede suceder. Entonces, ahí qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, aplicar mucho las técnicas que os enseño, las técnicas de relajación, de liberación, la práctica de auto-reiki, las prácticas del máster de coach, las crillas, todo eso os va a ayudar muchísimo en todo ese proceso a nivel físico, que a veces hay personas que dicen, tengo bueno como una cosa en la cabeza, a veces lo pueden notar incluso no con un dolor, sino como yo recuerdo durante un tiempo estuve notando como algo en la corona, como que tenía como algo pesado arriba en la corona. Y no era incómodo, tampoco era cómodo, tampoco dijera, wow, es que me estoy iluminando. Sí, porque a veces queremos ver también esas luces de colores, ¿no? Como decía Jan, que no te vas a iluminar viendo luces de colores, sino viendo tus propias sombras. Pero yo recuerdo que no era ni agradable ni desagradable, simplemente notaba como si tuviera una presión en la cabeza. Bueno, pues todos esos cambios puedan ser con una presión, pueda ser con un dolor, pueda ser con algo que notas en alguna parte de tu cuerpo que no tenías y que no habías tenido nunca y que no tiene ninguna causa, pues posiblemente sea también de ese proceso de despertar espiritual. Venga, vamos a los mentales, a ajustes mentales que hay o síntomas mentales. Veo un poquito de agua.
cuestionamiento de creencias, ¿sí? Llega un momento que, o bien por una crisis, o bien porque no ha habido crisis, pero dices, todo lo que ha sucedido en el pasado, o sea, todo como yo tenía montado el mundo a nivel de sistema de creencias, se me ha venido abajo. Ya no tengo los mismos valores, ya no creo en lo que creía antes, ahora empiezo a creer otras cosas nuevas. Entonces, ese cuestionamiento de creencias es súper bueno. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de transformarte. No hay transformación si no cambio lo que está en la base. Y lo que está en la base son nuestros pensamientos y nuestras creencias. Entonces, es una muy buena noticia ese cuestionamiento de creencias. Ahora bien, también hay que discernir. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no tiene que estar constantemente creyéndose todo lo que le dicen, sino que tiene que investigar, tiene que leer, tiene que ir a ver todos, o sea, hay mucha gente que nos puede inspirar, pero cuando decidimos profundizar en algo, es importante que tengamos un mentor en ese algo, un mentor, un maestro, como le quieran llamar. Es importante que tengamos un mentor en ese algo. Entonces, uno ni se tiene que creer lo que le dice todo el mundo, ni se tiene que creer constantemente todo lo que le dice el mentor, ni tampoco tiene que estar cuestionándolo a cada momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú escoges un maestro o un mentor y cuestionas lo que te está diciendo la mayoría de las veces, o bastantes veces, búscate otro. Porque o bien que no conectas con él, o bien que no estás lo suficientemente preparado todavía para integrar en tu sistema de creencias eso que te está diciendo. Que muchas veces sucede eso, ¿eh? A todos nos habrá pasado en un momento determinado. A mí me ha pasado. Yo a veces he tenido alumnos o alumnas que me dicen, Javier al principio te escuchaba y no me resonaba tanto, pero conforme te fui escuchando me resonó más. O incluso algunas veces me aparecías y no prestaba atención. O te había escuchado algo y no prestaba atención. Y luego un día dijiste una cosa y ahí te presté. ¿Por qué? Porque el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y eso en cuestión de creencias también. A ti a lo mejor te pueden estar diciendo algo que puede ser muy bueno para ti, y si lo estás cuestionando constantemente, no va a haber ese cambio de creencia en ti. Simplemente tienes que observar, respirarte y autoanalizarte tú mismo. Entonces, el cuestionamiento de creencias, como te digo, está súper bien y te tienes que cuestionar tus propias creencias, pero no tienes que estar cuestionando ni creerte a todo el mundo y tampoco cuando escoges a un mentor cuestionar constantemente lo que te está diciendo. Por eso es importante saber escoger bien también, es súper importante. Porque al final cuando uno escoge bien o cuando uno escoge, tiene que confiar también en ese proceso. Yo recuerdo cuando ya había hecho varias maestrías y hice una maestría con un maestro japonés, uno de los maestros que trajo Reiki a Occidente, que se llama Hiroshi Doi, todavía vive, es bastante mayor pero todavía vive. Hiroshi Doi, recuerdo que cuando le preguntabas varias veces algo, no te daba mucha explicación. Te decía, porque mi maestro me lo enseñó así. ¿Sí? Porque mi maestro me lo enseñó así. Ya está. No hay que estar cuestionando constantemente lo que dice el maestro. No hay que estar creyendo a todo el mundo. ¿Sí? Pero tampoco hay que estar cuestionando a cada instante el maestro. Lo tienes que, si tú quieres cuestionar algo, tienes que cuestionarlo antes de empezar con esa persona. Antes de empezar con esa persona, tienes que cuestionarte si tu conexión y tu vibración y lo que dice esa persona te resuena. Pero una vez ya has empezado con esa persona, no tienes que estar cuestionando a cada momento, porque eso te va a frenar. ¿Sí? Súper importante. Eso te va a frenar. Entonces, igual que yo, por ejemplo, si hay alguien, y eso os lo digo con todo el amor del mundo siempre, porque es libertad total, igual que un alumno o una alumna tiene la libertad de escogerme a mí como maestro o escoger a cualquier otro, y está en su derecho, ¿verdad? Eso sería incuestionable. ¿Verdad que es incuestionable? Es un sentido común incuestionable. Y no tendría ningún sentido que yo me enfadara porque alguien, en lugar de escogerme a mí como maestro, escoge a otro. Estaría todo el día enfadado, ¿sí? Porque hay mucha gente que yo, aunque quisiera, no podría llegar a los 6.000 millones de seres humanos que hay, o 8.000 o los que sean, ¿no? Pero el mismo derecho tiene un maestro de decirle a alguien, oye, yo a ti te voy a enseñar o no te voy a enseñar. El mismo derecho tiene.
O si encuentra que alguien no trae buena energía, decirle, oye, mejor que te vayas a otro lugar. Y eso nadie se tiene por qué enfadar. Porque igual que hay libertad por un lugar, hay libertad por otro. ¿Sí? Y esto es súper importante, o sea, porque esto no estamos hablando de ir a comprar de ir a comprar, yo qué sé, algo al supermercado. Obviamente, si tú vas a comprar algo al supermercado, lo bueno es que vayas con amor y con buena energía y que le hables bien al cajero o a la cajera y que desprendas amor. Eso sería lo ideal. Pero aunque tú no desprendas amor, aunque algún día a lo mejor seas un poco desagradable con la cajera al día siguiente te va a despachar igual. Pero es que esto yo no soy un cajero. O sea, a mí si alguien me viene con historias y con malos rollos, se va afuera y no entra más. ¿Por qué? Porque tiene que haber una armonía en la escuela. Y yo tengo que respetar la armonía de la gente que hay. Si dentro de una escuela o dentro de un grupo hay armonía y se deja entrar a gente y se mantiene gente que crea desarmonía, ya no es una falta de respeto a mí, es una falta de respeto al grupo. Y yo créeme que respeto mucho a mis alumnos. ¿Vale? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Que igual que uno tiene derecho a elegir, el que enseña también tiene derecho a elegir. Venga, vamos al 6. Veo un poquito de agua. Estamos en los síntomas mentales. Otro, necesidad de estar solo. Dime si te ha ocurrido eso de tener necesidad de estar solo. Es decir, a lo mejor eras una persona que te gustaba mucho pasar tiempo con otros, te gustaba salir demasiado y ahora has encontrado un momento que dices, bueno, pues ahora no me apetece tanto esto, me apetece más estar conmigo, pues me apetece más estar paseando, o estar leyendo, o estar practicando la autorreiki, o la meditación, o estar estudiando la formación. Me apetece más estar eso. Bueno, pues eso es una muy, muy buena noticia. Aunque a veces la sociedad, seguramente la gente del de fuera, te diga, ostras, es que estás muy raro, es que has cambiado, ¿sí? Y normalmente cuando te dicen que has cambiado, la gente cuando te dice que has cambiado, decirme, ¿qué os lo dice? ¿Como algo bonito o os lo dice como lanzando una piedra? Generalmente lo dicen como lanzando una piedra, ¿sí? Como has cambiado, ya no eres el mismo que eras antes, pero no como algo positivo, sino como algo porque ya no estás bailando su baile, ¿sí? Tú tienes que tener en cuenta que la gente, aunque te quiera, tenemos tendencia a ser egoístas también. Y esa es la realidad. El ser humano tenemos ego. Y eso no nos lo podemos esconder. Somos egoicos, tenemos la mente egoica. Entonces, más cuando alguien no está trabajado interiormente, no ha trabajado para trascender ese ego, ¿qué sucede? Que si alguien ve que ya no estás bailando su baile, te va a decir que has cambiado y que ya no eres el mismo de antes, o incluso te va a hacer entender que eres egoísta. ¿Pero por qué? ¿Eres egoísta porque estás bailando tu baile ahora? ¿En lugar del suyo? No. El egoísta es él que quiere o ella que quiere que estés bailando su baile. Pero insisto, esto no nos tenemos que pelear con la gente ni nada, simplemente tenemos que tomar conciencia y hacer entender, ¿vale? Porque, sobre todo, a ver, si uno está solo, pues no tiene mayor problema en eso, porque ya lo dice, el camino del guerrero empieza solo, y si ya estás solo, que quiere decir que no tienes pareja, que no tienes hijos, pues puede ser algo relativamente más natural, yo eso lo reconozco y lo entiendo, puede ser algo más desafiante cuando tienes pareja, tienes hijos o estás viviendo con ellos. Mirar, yo por ejemplo no tenía parejas ni no tenía hijos, pero en el momento que empecé el despertar espiritual profundo, fue posteriormente a tener un problema de salud y me tuve que ir a vivir a casa de mis padres. Yo había llegado a tener hasta 3 viviendas, una la tuve que vender, las otras 2 las perdí porque se las quedó el banco y me tuve que ir, o sea, pasé la noche oscura del alma en todos los sentidos y me tuve que ir a vivir a casa de mis padres con todo mi orgullo, que era muy orgulloso, tuve que agarrar la maletita e irme a vivir a casa de mis padres, en la habitación que me tenían de ahí siempre. A ver, mis padres son buenas personas y mis padres siempre, siempre, siempre me han dado todo lo que han podido, pero es cierto que yo, la relación con mi padre no era buena y yo tenía conflicto interior con mi padre tenía en conflicto conmigo. Bueno, pues tú imagínate en ese momento de despertar espiritual que todas las emociones al principio se acelera todo mucho más,
pues no fue agradable. De hecho, yo intentaba practicar mi autorreiki y siempre había alguien que me interrumpía y me llamaba a la puerta y me tocaba y al principio me enfadaba mucho y luego ya dejé de enfadarme y empecé a explicárselo de una manera que al final lo entendieron, pero al principio me decían que eran tonterías, ¿sí? Todo eso, yo no tenía pareja e hijos, pero eso me sucedió. Bueno, pues uno tiene que saber lidiar con eso también. Tiene que saber lidiar. Y te aseguro que el lidiar no es peleándote con ellos, sino haciéndoles entender de alguna manera que si realmente ellos te quieren y pues que te respeten un poquito de espacio y que eso va a ser también para beneficio para ellos. O sea, tú tienes que ver cómo lo haces, ¿sí? Tienes que ver cómo lo haces, pero es importante que no que sepamos que eso también ocurre y puede ocurrir. Entonces, todos lo vivimos de manera totalmente diferente. Entonces, ahí es una señal clara de que, de que tienes que dedicar tiempo a la introspección, tienes que dedicar tiempo a la práctica energética de auto-reiki, de las técnicas del reiki tradicional que os comparto, de las crillas del máster de coach, del auto-coaching, etcétera, ¿sí? Y, sobre todo, enfocarte en ese disfrute del trabajo interior y no intentar imponérselo a otros también, ¿vale? Porque luego llega un momento que uno intenta imponérselo al otro, de decir, no, pero es que tú también tendrías que tener tu espacio y dedicarte, e intentas imponerlo. No, esto no funciona a través de la imposición, sino funciona a través del ejemplo. Cuando te vean brillar a ti, sí, de verdad, pero no al principio no brillas. O sea, yo cuando mis padres me decían que eso eran tonterías, era porque yo no estaba brillando lo suficiente todavía. Ya no se les ocurre jamás en la vida, hace más de una década, que no me dicen que eso es una tontería lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis, como decía Jesús. Pero cuando uno está empezando, ¿sí? Y todavía no brilla lo suficiente, eres carne de cañón para que te digan que eso es tontería. Pero entonces, ¿cómo cambias eso? ¿A través de imponerles que eso no es una tontería? ¿A través de pelearte con ellos? No. Lo cambias a través del ejemplo, a través de las acciones y los resultados, que eso lleva un tiempo. Por lo tanto, no tienes que enfocarte tanto en intentar convencer a ellos, sino en intentar elevarte tú. Porque cuando te eleves tú, no hará falta que los convenzas, sino que se convencerán solos. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Anótamelo ahí. Mi trabajo es elevarme, no convencer a nadie. Mi trabajo es elevarme, no convencerme a nadie. Y puedo asegurarte que cuando te eleves y brilles, los que te quieren estarán contigo. Y si no están contigo o se van, es porque tu brillo les hace ver sus mierdas. Y si se van, pues adiós muy buenas. Maika dice, y ahora bailo yo sola para mí, genial. Antes bailaba para mis 9 hermanos. Hostia, pues mira que bailar para 9 hay que terminar cansado, ¿eh? Bailando para 9. Pero bueno, muchas felicidades. Totalmente de acuerdo, me cansé de bailarle el agua a todo el mundo y la gente lo nota, no me importa. Eso es, muy bien. Tampoco hace falta que nos convertamos en huraños, ¿eh? Siempre el equilibrio, pero sí que hay veces que nos tenemos que ir a un extremo para luego equilibrarnos. Hay veces que nos vamos al extremo de antes lo daba todo, ahora paso olímpicamente de ti y luego cuanto antes nos equilibremos muchísimo mejor. Mi trabajo es elevarme yo, no convencer a nadie. Exacto, Mónica Leticia. Venga, vamos al siguiente mental, que es otro, que este es positivo también y uno tiene que seguir esa senda. Que es, hay una... A ver, para mí todos son positivos, ¿eh? Todos son absolutamente positivos. Lo que pasa que, como te decía al principio, unos pueden ser más agradables y otros menos agradables, pero todos son positivos. Porque están dando una señal clara, un síntoma claro de que estás despertando. Entonces, el 7 es claridad mental e intuición y sensación de propósito. ¿Sí? Empiezas a tener primero más claridad mental de lo que no quieres en tu vida. Muchas veces no tenemos la claridad mental al principio de lo que queremos, pero sí tenemos la claridad mental de lo que no queremos. Yo cuando tuve el problema de salud y se me vino todo abajo a finales del año 2009, perdón, a finales del año 2009, ¿qué pasó? Que yo al principio yo no tenía claro qué quería, ni siquiera sabía que me iba a dedicar al Reiki,
ni mucho menos. No lo tenía claro los primeros meses. Es más, ni se me pasaba por la cabeza. Yo practicaba el autorreiki conmigo, ya se me empezó a pasar por la cabeza a partir del mes 5 o 6. Pero yo al principio ni se me pasaba por la cabeza. En cambio, sí tenía mucha claridad de lo que ya no quería en mi vida. O sea, tenía muy claro lo que no quería en mi vida. Y eso luego se va clarificando poco a poco, no solamente con trabajos, sino con personas, con situaciones, con energías, vas clarificando lo que no quieres. Y luego, conforme vas clarificando lo que no quieres, tu intuición te empieza a llevar hacia lo que sí quieres. Pero para eso es importante también clarificarnos de lo que no queremos en nuestra vida. Y aquí yo sé que hay veces que gente me dice, pero no hay que enfocar, no dices que no hay que enfocarse en lo que uno no quiere. Claro que no hay que enfocarse. Yo no te estoy diciendo que te enfoques, te estoy diciendo que te clarifiques, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cuando cuando tuve el problema de salud, me clarifiqué muy claro de no quiero esto en mi vida, pero no es que cada día esté pensando no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no, sino que decidí que eso ya en mi vida no lo iba a querer más. No lo quiero en mi vida y ya innegociable, no lo quiero, fuera. Luego no estoy pensando no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no. Me clarifico de lo que no quiero en mi vida y luego que voy a clarificarme de lo que sí quiero y me enfoco en lo que sí quiero. Pero el paso uno muchas veces es descubrir lo que uno no quiere, porque todavía no tiene la claridad suficiente para ver qué es lo que quiere. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Entonces es un paso importante también. Y eso te lo va a dar la claridad mental y la intuición. Por lo tanto, es un síntoma que lo empiezas a tener también muchas veces cuando empiezas de empezar a tener claro lo que no quieres para luego ya tener más claro lo que quieres y enfocarte en eso que efectivamente sí quieres. Bueno, vamos a continuar mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos estáis pidiendo info para entrar en la formación este mes de febrero. No podéis entrar, ya están las plazas agotadas, ¿vale? Por lo tanto, si te has quedado fuera en esta convocatoria, en el primer comentario fijado, lo vas a ver también en la web de Javier Ma, www.javierma.com, para pedir info para la siguiente convocatoria, que se están empezando ya a llenar las plazas para la siguiente convocatoria, ¿vale? Para esta ya, plazas agotadas, no podemos dejar entrar a nadie más. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, me voy a despedir de las personas que estáis ahí. Joane, Lau, gracias por estar, Ana Belén, Rosalía García, Larisa, Maika, yo también lo tengo claro, genial. Antonia Arroyo, Alicia Martín, Adela Nieto, Mónica, Katia, María José. Bueno, Antonia Arroyo, Maika Gaitero, Carolina. Muchísimas, Yolanda Olén, muchas gracias por estar ahí. Déjame tus comentarios, que sabes que me quedo un rato a saludarte. Y si quieres en la próxima convocatoria, en esta no, plazas agotadas, en la siguiente, formarte conmigo desde cualquier parte del mundo, ya somos de más de 30 países. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir la info y disponibilidad para la siguiente. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.